ante la crisis ambiental que tenemos, donde obviamente tenemos que ser muy consistentes con los estudiantes de que tenemos que producir arquitectura verde, que no impacte y degrade más los ambientes que ya los encontramos, sino que entremos del principio de la regeneración. Por eso es que la nueva renovación curricular va bajo esa vía, un enfoque muy ambiental sobre, pues, para afrontar estos retos que nos plantea el cambio climático. Y por lo tanto es importante recuperar esa cultura, la cultura de la arquitectura, que es lo que nos va a platicar Raúl el día de hoy. Así es que, Raúl, más creo que te dejamos en el uso de la palabra para que puedas desarrollar ahí esta temática. Muchas gracias siempre por el apoyo. Tal vez agradeceríamos a Sandrita si pueda cerrar su micrófono. Sandrita. Un momento. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Buena tarde, compañeros. La verdad que es un gusto tener la oportunidad de poder compartir con ustedes esta tarde este tema. Me dicen, por favor, si ya se está proyectando la pantalla. Sí, ya se está viendo. Ok, bueno, muchas gracias, Carlos. Como pues todos sabemos, esta serie de charlas surgieron dentro del proceso de renovación curricular que estamos llevando a cabo en la facultad. El contenido de las mismas corresponde a un programa que fue planificado precisamente con los temas que recabamos en esos talleres participativos. Además, en esta oportunidad, a mí me toca compartir un tema que responde precisamente a esa coyuntura actual que nos encontramos, ¿verdad? Vemos, así que sin más voy a empezar. ¿Qué vamos a hablar esta tarde? Vamos a hablar un poco sobre algunos conceptos que es importante que definamos. ¿Qué es el espíritu del tiempo? ¿Cuáles son esos desafíos que tenemos que afrontar como arquitectos y como facilitadores en el compartir de los conocimientos con los futuros arquitectos? ¿Cuál es esa crisis que nos encontramos? Y al final plantearnos una serie de preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son los cambios de paradigmas que tenemos que afrontar? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Feliz cumpleaños, arquitecto, mucho gusto. ¿Y cuáles son esas ideas que nos pueden llevar a atender esos desafíos? Bueno, definamos algunos conceptos claves ahorita. Según la RAE, la cultura es un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época y un grupo social. Entonces vamos a definir más o menos qué es lo que podemos entender por ser arquitectos y en este momento ante los desafíos de la contemporaneidad. Pero ¿qué es la contemporaneidad? ¿Qué es el espíritu del tiempo, como lo llamaba este filósofo prusiano, porque en esa época pues no existía Alemania, ¿verdad? Federico Hegel define el espíritu del tiempo como el Zeitgeist. Es lo que sucede en este momento preciso que estamos viviendo. ¿Y cuáles son esas características de ese tiempo? Estamos ante una crisis, eso no necesita mucha más explicación, ¿verdad? Estamos conscientes de que actualmente, tanto en Guatemala como en el mundo, vemos una serie de complejos y problemas, ¿verdad? Y problemáticas, ¿verdad? Una crisis política, social, ambiental, cultural, de valores, ¿verdad? Vemos con mucha preocupación cómo todo lo que hacemos como sociedad contemporánea, basada en una sociedad de consumo masivo, pues genera impactos que no hemos tenido la capacidad de manejar como especie. Y esos espacios están ocasionando estas crisis ambientales, como les decía, sociales, políticas, ¿verdad? Desde el ámbito social, estamos condenados
a vivir en esa escena de esta maravillosa película que se llama Metrópolis de Fritz Lang, que ya en 1927 él visualizaba un futuro distópico para la humanidad, ¿verdad? Una humanidad así como aparecen estos obreros agachados, solo trabajando para poder pagar unas tarjetas de crédito, para pagar hipotecas y prácticamente dejando a los que viven arriba, porque si se recuerdan la película, esto sucede en la parte inferior de la ciudad. En la parte superior de la ciudad viven solo los que dominan, los privilegiados, ¿verdad? Estamos condenados ante a esa realidad. Queremos vivir esa realidad que otras personas decidan por nosotros, como precisamente está sucediendo en la actualidad en el ámbito nacional, pero también al mismo tiempo en el ámbito mundial, ¿verdad? Estamos ante un sistema, ¿verdad? Que es más barato comer comida chatarra que comida saludable. Vemos cómo esas situaciones realmente ocasionan problemas. Vemos el problema del tráfico en la ciudad, por ejemplo, que podría metafóricamente compararse con el problema de las arterias tapadas en una persona que tiene problemas cardiovasculares, por ejemplo, ¿verdad? Además del problema con los desechos, vemos el problema con el tiempo, la baja calidad de los espacios públicos, la mala calidad en cuanto a la movilidad como sistema, ¿verdad? Estamos obligados a movernos en carro, a sufrir el tráfico, ¿verdad? Y algo así como dentro lo que hemos llamado arquitectura chatarra dentro del colectivo Los Metafóricos, ¿verdad? Cómo esa sociedad de consumo masivo produce también esa arquitectura chatarra, ¿verdad? Y por otro lado también entender que la arquitectura como disciplina está dejando fuera a ese 98% de la población. Porque si vemos las estadísticas, solo el 2% de la población en la actualidad puede pagar los servicios de un arquitecto. El 98% de la población mundial queda fuera de esos servicios, porque estamos viendo que definitivamente ese sistema, ese sistema de consumo masivo incide directamente en la generación de la arquitectura y de los espacios, porque lamentablemente se ha cedido precisamente a la especulación inmobiliaria. Y es la especulación inmobiliaria la que define, por lo menos en el caso de Ciudad de Guatemala y en Guatemala en general, y es parte del conflicto que se vive actualmente también, la que define las pocas políticas y la poca planificación que existe en nuestro país. No contamos con una ley de ordenamiento territorial. Los planes de ordenamiento territorial, los plots de la Municipalidad de Guatemala, por lo menos, está orientada únicamente a satisfacer lo que le imponen los desarrolladores inmobiliarios. Y lo más triste del caso es que no hayan recursos, porque cuando vemos esos asentamientos informales, vemos que hay hay materiales de construcción, pero lamentablemente están siendo utilizados sin un criterio profesional, ¿verdad? Sin un acompañamiento técnico que garantice la seguridad de las familias que están gastando e invirtiendo sus ahorros en cumplir su sueño de tener una vivienda propia, ¿verdad? Entonces, eso es una realidad que está marcando el espíritu del tiempo. ¿Por qué estas familias quedan fuera del sistema financiero tradicional, ¿verdad? Y entonces tienen que acudir a una forma más libre de edificación? Todo eso incluso está incidiendo fuera de nuestras fronteras. Vemos con mucha preocupación cómo, por ejemplo, toda la basura que se acumula en la cuenca del Motagua está impactando en las costas de Honduras y ya representa un problema, un litigio internacional para nuestro país. Pero al final de cuentas son hechos
que tenemos que ver y que definitivamente tienen que arrancar con políticas y estrategias, ¿verdad?, nacionales, pero que también nosotros podemos, desde nuestro ámbito de competencia, contribuir a esa solución. Vemos con mucha preocupación cómo ese sistema actual basado en el consumo de hidrocarburos para producir la energía está ocasionando graves transformaciones en el comportamiento climático del globo. Vemos que tenemos que afrontar como un desafío importantísimo el cambio climático, y que ese cambio climático al mismo tiempo también produce otro tipo de efectos, ¿verdad? Vemos con mucha preocupación los grandes calores, las grandes inundaciones, como en un periodo corto de tiempo llueve lo que debía de llover en 2 o 3 meses tal vez, ¿verdad? Y cómo además ese tipo de fenómenos naturales ocasionados precisamente por ese modelo que comentábamos, están poniendo en riesgo las vidas de las personas, pero también su patrimonio, ¿verdad? Y obviamente también en el caso de Guatemala, el patrimonio cultural edificado. Entonces, nos encontramos en un momento que es paradójico también, ¿verdad? Un momento histórico de la humanidad en que algunos, por ejemplo, como este señor Elon Musk, está pensando y gastar millones de dólares en cómo hacer una nave que lleve a humanos fuera del planeta, ¿verdad? También otras personas gastan millones de dólares para que estemos buscando otras realidades que no existen, ¿verdad? En el espacio virtual, en los NFTs, en tanta cosa que también caracteriza al momento histórico que estamos viviendo. Y por otro lado también, ¿qué hemos aprendido de la pandemia? ¿Qué nos ha enseñado ese periodo tan duro que nos tocó vivir? Que como claustro, por ejemplo, tuvimos algunas pérdidas muy lamentables. Recuerdo a Salvador, por ejemplo, que nos dejó a causa de esta pandemia. ¿Qué hemos aprendido de ese confinamiento, de estar todos desde nuestras casas trabajando, ¿verdad? Hemos aprendido que es importante recuperar el rol protagónico del arquitecto en la sociedad, ¿verdad? Hasta el momento, como vimos, ese rol lo han asumido los desarrolladores inmobiliarios, ¿verdad? Y para que recuperemos el rol protagónico del arquitecto dentro de la sociedad, debemos también de recuperar al diseño como la columna vertebral de la arquitectura, para lograr la sostenibilidad al habitar y regenerar la sociedad y el medio ambiente. Iniciar con esos procesos regenerativos. Es importante recuperar el rol protagónico del arquitecto en la sociedad. Por lo tanto, es necesario que la misma comunidad, es decir, nosotros mismos, seamos los primeros en demostrar que la sociedad necesita de los arquitectos, así como de otros profesionales, ¿verdad? ¿Por qué la gente, cuando tiene la plata, piensa en construir con lo más barato? Es decir, cuando uno está enfermo, uno quisiera que lo atendiera el mejor especialista del caso en el tema, ¿verdad? Y no escatima esfuerzos. Pero cuando la gente va a construir algo, piensa siempre en que les haga lo más barato. Y no quiere, porque tenemos en nuestra mente esa idea de que el arquitecto es caro. Y esos son algunos de los paradigmas que tenemos que ir como comunidad cambiando, ¿verdad? Que es más caro no tener al arquitecto, ¿verdad? Y por otro lado, entender la arquitectura como una manifestación cultural. Implica no solo definirla condicionada a las relaciones de producción económica, es decir, entender que la arquitectura, por ejemplo, no es algo como lo que ha sucedido en Cayalá o como lo que ha sucedido en 4 grados norte, ¿verdad? Es devolverle la condición que la caracteriza como ese hábitat transformado, donde el ser humano puede alcanzar todos sus anhelos, es decir, donde cada espacio está hecho para
satisfacer no solo aquellas necesidades funcionalistas, racionalistas, sino que aquellas necesidades metafísicas, ¿verdad? Aquellas aspiraciones que tienen que ver con el espíritu, con los anhelos de las personas. Entonces, nosotros debemos iniciar esos procesos que activen la inteligencia colectiva, enfocados en las soluciones creativas para transformar esa realidad, ¿verdad? Es decir, aquí aparece también una de las condiciones importantes de quiénes somos como arquitectos. Somos creativos. Y la otra es que el espíritu del tiempo, además de ser creativos, nos pide que ya no pensemos solo desde nuestra perspectiva, como lo platicaba Gladys en la mañana, ¿verdad? Que veamos las cosas desde otras perspectivas, que aprendamos a trabajar con otras disciplinas y que aprendamos a trabajar con nosotros como colectivos de arquitectura. Ya aquella imagen de Mies van der Rohe, de Le Corbusier, ¿verdad? Que vimos tanto en las clases de historia, como los grandes individuos que hacían las grandes transformaciones, ha quedado precisamente en la historia del siglo XX. La historia del siglo XXI va a estar escrita por aquellos grupos de personas que tuviesen la capacidad de activar esos procesos de inteligencia colectiva. ¿Qué somos entonces nosotros como arquitectos? Somos organizadores, ¿verdad? También aquella imagen donde está, por ejemplo, Oscar Niemeyer con el presidente Kubitschek, solo 2 personas decidiendo cómo se iba a trazar toda una ciudad, ¿verdad? Eso también ha quedado en el pasado. Y entendemos el concepto de organizadores desde el punto de vista en el cual ya no tenemos la última palabra. Es decir, tenemos sí que fomentar esa capacidad de ser líderes, gestores, organizadores. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros podamos organizarnos, ¿verdad? Podemos organizar también a todos los otros actores que se involucran en las transformaciones que nosotros vamos a buscar. ¿Para qué? Para que todo se pueda usar, para que se vea mejor, para que nos sintamos mejor, ¿verdad? Para generar esas ideas, ya no solo desde el punto de vista de una persona unidireccional y de manera vertical, sino desde un punto de vista más horizontal, ¿verdad? Entendiendo la complejidad del fenómeno y de lo que implica organizar el espacio. Ahora, ahí sí entran nuestras capacidades y para qué hemos sido formados. Hemos sido formados porque tenemos esa aptitud y esa inclinación hacia imaginar las cosas, después traducirlas a bocetos, a visualizaciones, a modelos arquitectónicos, ¿verdad? Después ya llevarlo al plano que se pueda ejecutar a partir de todo el conjunto de planos, ¿verdad? De proyectar, de asumir la gestión de la construcción cuando un edificio ya está hecho, el mantenimiento, cuando un edificio ya es histórico, la recuperación, la conservación, pero al final de cuentas podríamos verlo más como esa capacidad de organizar que nosotros tenemos, y no tanto la idea, digamos, que define etimológicamente el concepto de arquitectura, ¿verdad? Que era el jefe de los que construyen. Podemos seguir siendo en cierta medida esa cabeza que organiza, ese gestor que mueve las cosas y que de manera condicional hace que las cosas sucedan, pero ya no entendiéndolo desde el punto de vista desde individual. Cuando tuve la oportunidad hace ya más de 10 años de colaborar en urbanística, el taller del espacio público de la Municipalidad de Guatemala, esta era la realidad de la Sexta Avenida, ¿verdad? Obviamente un gran equipo, éramos casi 44 arquitectos, sociólogos, historiadores, diseñadores gráficos, economistas, la mayoría éramos arquitectos, y yo tuve la oportunidad en esta ocasión de coordinar el equipo de diseño urbano. Silvia García Betorazzi era la coordinadora de planificación urbana, y Álvaro Vélez y Roberto Saundi eran los directores. Pero esta era la realidad que se vivía en ese momento, en ese espacio tan emblemático de la ciudad.
Y nosotros empezamos precisamente a imaginar cómo podía hacer esas transformaciones. Y parte importante de ese equipo de trabajo estaba formado por Gustavo González, es otro arquitecto egresado de nuestra facultad, quien era el que coordinaba todo ese departamento de dibujo. Teníamos incluso hasta un departamento de dibujo para poder trasladar todo lo que se había desarrollado en la planificación, después en el diseño urbano y después ya precisamente a estrategias de comunicación que nos permitieran compartir esa visión con los otros actores que estaban involucrados en estas transformaciones, porque era una situación muy compleja. Empezando, por ejemplo, con que, por supuesto, que los vendedores no se querían ir, los arrendatarios tampoco querían que el proyecto se llevara a cabo porque sabían que ese proyecto iba a incidir directamente en el valor de las rentas, y los propietarios sí querían que se hiciera el proyecto. Además, había otro montón de factores que implicaban precisamente que se tuviese una estrategia de comunicación del proyecto urbano. Y estos bocetos, que ya eran más que bocetos, eran ya prácticamente unas obras de arte de parte de Gustavo, ayudaron mucho, no solo a allanar el camino dentro de las distintas direcciones de la municipalidad, sino que también en este proceso de estrategia de comunicación que les comentaba. Ahora tenemos esta otra realidad de esa importante arteria, ¿verdad? La Sexta Avenida, como la vemos ahora, es un espacio realmente que reúne las condiciones que el antropólogo Marc Augé, francés, denomina el espacio antropológico, porque nos permite encontrarnos, nos permite relacionarlos, y además nos identificamos con el magnífico patrimonio cultural que define esta arteria. Entonces, realmente es un espacio antropológico. Entonces, pero ¿cuáles son esos cambios de paradigmas que tenemos que afrontar desde nuestra creatividad como organizadores y como gestores de esas transformaciones en los espacios? Es importante que veamos que el modelo actual es insostenible. El modelo económico ha generado estas situaciones que vivimos no solo en Guatemala, sino en el mundo. Tenemos que migrar ya a un modelo mucho más sostenible y, en el mejor de los casos, a un modelo regenerativo. Un modelo que nos permita regenerar esos espacios que se han deteriorado, por ejemplo, en el caso del territorio nacional, por tener una economía centrada en el extractivismo, ¿verdad? Y no me refiero únicamente al cultivo, a los monocultivos como la palma o la caña de azúcar, ni a las mineras que extraen minerales preciosos. Me refiero a lo que ha sucedido últimamente, por ejemplo, en la cuenca del río Platanitos. La extracción de arena ha propiciado precisamente esos grandes deslaves en esas microcuencas. Entonces necesitamos no solo migrar, cambiar el paradigma de nuestros sistemas constructivos, porque esa demanda está ocasionando esa extracción desmedida de materia prima para la construcción, sino que además también tenemos que iniciar procesos de regeneración no solo en las microcuencas, en todos los espacios, incluyendo las áreas urbanas que necesitan ese tipo de regeneración. Pero no solo lo ambiental, necesitamos regenerar también los aspectos sociales. Como sociedad estamos fragmentados, como sociedad necesitamos ser escuchados en distintas escalas. Desde la escala nacional vemos cómo ahora los pueblos originarios organizados, no solo en los 48 cantones, sino en otros tipos de organización social, han hecho escuchar su voz. Es algo que no había sucedido antes en Guatemala. Nosotros como universitarios necesitamos también hacer escuchar nuestra voz. Necesitamos regenerar ese tejido social académico, digamos, hablando de nuestra comunidad primaria,
que nos define como docentes, digamos, de arquitectura, haciendo un enfoque mucho más específico, ¿verdad? Porque estábamos hablando de la arquitectura, pero ahora estamos hablando ya específicamente de nuestro núcleo más próximo como docentes. Necesitamos reconsiderar también, ¿verdad? Hacia dónde va nuestra propuesta de diseño arquitectónico. Seguimos en la escuela funcionalista, racionalista que caracterizó los finales del siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX, o debemos migrar más hacia una experiencia espacial, hacia una experiencia mucho más integral, ¿verdad? Que involucre también no solo los aspectos funcionales, sino también aquellos aspectos emocionales, ¿verdad? Para hacer una arquitectura mucho más ligada a las personas. Pero para eso es importante que tengamos nuestras ideas claras, ¿verdad? Que ordenemos cómo queremos hacer las cosas, porque no somos artistas. Por supuesto que tenemos mucha sensibilidad estética, por supuesto que nos llaman la atención todas las expresiones del arte, ¿verdad? Pero también tenemos que tener claro de que nuestro grado académico nos impone hacer todo lo que hacemos desde el ámbito del rigor científico. Y por eso necesitamos tener un marco teórico. Tenemos que tener métodos que además nos permitan, a través de los sistemas, transmitir estas ideas, ¿verdad? Que nos permitan, obviamente, transmitirlas a las futuras generaciones y que también, obviamente, se vayan mejorando, se vayan renovando, ¿verdad? Porque por eso es importante que dentro de todo esto mantengamos la importancia del pensamiento crítico, ¿verdad? De no aceptar todas las ideas de manera dogmática, sino que cuestionemos todo lo que tenemos en frente de nosotros. Y para eso es necesario rescatar una antigua disciplina que lamentablemente el mismo sistema ha hecho que abandonemos. ¿Por qué el mismo sistema ha hecho que abandonemos esta disciplina tan antigua y que ha acompañado a la humanidad prácticamente desde los últimos 5.000 años, ¿verdad? Recordemos la magnífica introducción que nos hizo Manolo en su charla Introducción a la Filosofía, ¿verdad? Donde nos planteaba los orígenes de cómo esta disciplina nos ayudó como especie a explicar los fenómenos más allá de situaciones de situaciones de fe, digamos, ¿verdad? De creer en las cosas basadas en la mitología, por ejemplo, y tratar de buscar una explicación científica a cada uno de esos fenómenos. Obviamente no somos filósofos, somos arquitectos, pero es importante rescatar esa disciplina porque el modelo centrado en el consumo excesivo lo que necesita es una sociedad sumisa, como la fotografía que vimos en la película de Metrópolis, que no piense, que no tenga pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque para las grandes empresas es mucho más fácil que yo solo tenga en mi mente consumir toneladas métricas de refresco gaseoso, Coca-Cola, digamos, en vez de poder establecer un juicio crítico y decir, para mí es más sano tomar agua pura, ¿verdad? Lo mismo sucede para las grandes empresas que fabrican materiales de construcción o las mismas empresas desarrolladoras inmobiliarias, ¿verdad? Que fabrican espacios que ya no son definidos por arquitectos o urbanistas, sino que son el resultado de despachos, de consultores en mercadeo, ¿verdad? Entonces, pero hagamos una aproximación práctica a la filosofía y cómo podemos aproximarnos a ella. Estas son una serie de lecturas que en mi caso he venido estudiando desde el 2004, cuando tuve la oportunidad de estar en el doctorado en la UNAM y trabajé el tema sobre la estética contemporánea
en arquitectura y cómo interpretarla desde culturas locales. Vamos a aproximarnos únicamente a entender, a la filosofía como un árbol que tiene 5 raíces. Esto no es una idea exclusivamente mía, esta es una idea que surge de la lectura de esta filósofa Ayn Rand y de otra filósofa argentina que se llama Marta Satongi, quien era la profesora de estética en la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires. Y Ayn Rand es una filósofa rusa nacionalizada norteamericana que escribe este libro, Filosofía, ¿quién la necesita? Es un libro pequeño, se los recomiendo. Aquí Ayn Rand solo establece 3 raíces: lo ético, lo lógico y lo estético. Pero lo epistemológico y lo político lo complementamos con la lectura de Marta Satongi, ¿verdad? Ayn Rand además escribe un libro magnífico que muchos de nosotros hemos visto, tal vez también la película, una versión de 1943 con Cary Grant que se llama El manantial, en donde el arquitecto, que es la estrella de la película, defiende con postulados su postura y su propuesta. Veamos entonces cada una de esas raíces de la filosofía y por qué nos pueden ayudar a tomar decisiones objetivas y a mantener nuestro juicio crítico desde el desempeño de nuestra profesión. La primera sería la ética, y nos vamos a apoyar, obviamente, en muchas lecturas, pues, ¿verdad? Pero creo yo que Kant, el gran aporte de Kant es que logra precisamente separar ya estas reflexiones del ámbito religioso. San Agustín, por supuesto, ya ha hecho algunas reflexiones sobre la ética. La ética es la disciplina de la filosofía que nos ayuda a tomar decisiones entre lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Y Kant, podríamos resumir el aporte de Kant en algo que se llama el imperativo categórico. Y podríamos resumir eso también en algo que está muy ligado precisamente a la moral cristiana. Y es obviamente que no hacerle a los demás algo que no les gustaría que le hicieran a uno, ¿verdad? Pero obviamente todo el trabajo intelectual de Kant consiste precisamente en separarlo de esa moral cristiana, ¿verdad? Entonces, entendemos de manera resumida a la ética como esa disciplina de la filosofía que nos ayuda a tomar decisiones entre lo bueno y lo malo. Vemos con tanta evidencia en la actualidad, nos hace ver cuánta falta hace estos marcos. La gente en la actualidad ya no tiene bien definidos esos marcos entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque el mismo sistema, también el mismo modelo centrado solo en el dinero, hace uso de otra máxima que se le atribuye a este filósofo italiano que escribió El Príncipe, que dice: el fin justifica los medios. Entonces, eso no es tan así. Cuando tenemos claros nuestros marcos y nuestras fronteras entre el bien y el mal, ¿verdad? Sabemos tomar decisiones. En la actualidad, por ejemplo, esas reflexiones filosóficas también se han complementado con Hannah Arendt y el escrito La banalidad del mal, ¿verdad? Que Arendt escribe como resultado de haber asistido a un juicio contra uno de los grandes asesinos del genocidio judío, que ni siquiera era un gran intelectual, sino era un operador. Y él, ¿por qué Arendt lo denomina la banalidad del mal? Porque él hace tantas veces la misma operación que llegó a banalizarla y llegó a olvidar que eran seres humanos los que estaban siendo sacrificados en cada uno de los trenes
que él tenía que coordinar para la salida hacia Auschwitz. Entonces, él cumple su trabajo. Él es un funcionario que cumple su trabajo y que su trabajo es hacer eficiente ese traslado de esas personas a ese campo de concentración en donde van a ser sacrificadas. Entonces, él entiende que al cumplir sus órdenes está haciendo algo bien. Y es lo que Arendt dice después, que cuando algo se hace tantas veces, ¿verdad?, que se llega a banalizar y se llega a tomar como bueno, que en parte es lo que está sucediendo en la actualidad, ¿verdad? Estamos viendo cómo la democracia de nuestro país está en riesgo precisamente porque se hizo tantas veces algo que no parecía estar mal y lo hemos dejado pasar, pero está mal, ¿verdad? Obviamente propiciado por un sistema que le conviene ese tipo de pensamiento sin estos marcos que definan claramente la frontera entre el bien y el mal. Otra disciplina de la filosofía que nos puede ayudar es la lógica, ¿verdad? La lógica nos va a ayudar a definir entre lo verdadero y lo falso. Y para esto me voy a apoyar en este otro filósofo francés, Jean Baudrillard, quien escribe un libro por los años 80 que se llama Cultura y Simulacro. En Cultura y Simulacro, Jean Baudrillard hace un análisis comparativo entre la realidad y lo que la cultura visual posmoderna estaba precisamente impulsando para consolidar esa sociedad de consumo. Y aquí hace un análisis dentro de otras cosas, de Disneyland y cómo Disneyland representa algo que realmente no existe, algo que es una realidad inventada, ¿verdad? Y de aquí surge un concepto que Jean Baudrillard llama la hiperrealidad. Y la hiperrealidad es cuando lo falso supera a la realidad, que era lo que sucedía, por ejemplo, en Disneyland. Y lo que vemos, por ejemplo, también como caso de estudio en Cayalá, ¿verdad? Cayalá no es una ciudad auténtica. Cayalá es un desarrollo inmobiliario que surge, como decíamos anteriormente, en los estudios de una agencia de mercadeo, ¿verdad? Que hacen focus groups, hacen encuestas, hacen todo el proceso mercadológico e incluyendo la selección de una firma de arquitectura que no es nacional, ¿verdad? Es Leon Krieger, que es de Inglaterra, y para generar ese espacio que no es real, ¿verdad?, que es hiperreal. Y por eso es que realmente le gusta tanto a la sociedad del consumo, porque cuando vemos que Cayalá se llena los domingos, se llena los días feriados, y tratamos de explicarnos por qué, es precisamente por eso, ¿verdad? Porque es una realidad que mejora la realidad, es una hiperrealidad. Este caso, en este libro, por ejemplo, fue utilizado también por los creadores de la película The Matrix, porque precisamente eso era The Matrix, era una realidad paralela, ¿verdad? Si se recuerdan esa película que salió a finales de los 90, y precisamente el libro que tenían ellos como Biblia, digamos, cuando sale Neo platicando con el gurú de la película, precisamente el que tiene sobre la mesa es el libro de Cultura y Simulacro de Jean Baudrillard. Muy, muy, muy claro para entender, digamos, lo que sucede en la posmodernidad. La otra disciplina de la filosofía que nos puede ser útil es la estética, ¿verdad? Pero no aquella estética solo canónica, ¿verdad? Que por supuesto es importante, que viene precisamente desde los tres grandes pensadores de la cultura occidental, Sócrates, Platón y Aristóteles.
Con Pierre Bourdieu, en este libro, La distinción, criterios y bases sociales del gusto, que es precisamente su tesis de doctorado en sociología en la Sorbona, Pierre Bourdieu nos dice que no podemos solo limitar a dos categorías a la estética, que a partir de los hábitos y de los patrones de conducta de la sociedad van a surgir las preferencias y que esas preferencias van a definir también esas preferencias estéticas, ¿verdad? Y que debemos de avanzar hacia esas otras categorías y no quedarnos únicamente en lo bello y lo feo como únicas dos categorías estéticas para definir esta disciplina. Por supuesto que esto agrega, añade, como decía Gladys en la mañana, no es que quede fuera lo bello y lo feo. Por supuesto que siguen siendo categorías estéticas importantes y sobre todo para nuestra disciplina y por lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Porque la otra raíz de la filosofía importante para nosotros es la epistemología, como modelo teórico, como sistema de pensamiento. Y en la actualidad nos puede ayudar un poco las investigaciones que Edgar Morin, este gran pedagogo francés, ha hecho sobre el pensamiento complejo, ¿verdad? Y parafraseando a Morin, podríamos decir, y hablando del concepto anterior, podríamos decir que los principios fundamentales del diseño, ¿verdad? Pueden ser esas islas de certeza en ese mar de incertidumbre que hay en el pensamiento contemporáneo, ¿verdad? Porque recordemos que, por ejemplo, la posmodernidad nos dejó algunos postulados que no tienen mucho fundamento, como en gusto se rompen géneros. Eso no es cierto. En gusto se rompen géneros, solo evidencia la ignorancia precisamente de esos otros, de esos principios fundamentales del diseño, que parafraseando a Morin pueden ser esas islas de certeza en ese mar de incertidumbres que la posmodernidad nos impone, ¿verdad? Pero obviamente la posmodernidad y su pensamiento basado en una cultura de consumo masivo, insisto, lo que propicia es un consumidor sumiso, que no tiene capacidad crítica para poder elegir y para poder establecer sus preferencias, ¿verdad? Entonces, volviendo otra vez al tema de la epistemología, Morin nos puede ayudar a resolver problemas complejos de manera sistémica. Entendemos que ahora, como ya decíamos también anteriormente, como arquitectos, ya no somos ya no somos las vacas sagradas, ¿verdad? Que tenemos la última palabra, sino que tenemos que persuadir. Quien se asume poseedor de la verdad absoluta y quiere convencer. Y eso en este momento ya no es tan real. Vamos construyendo las verdades entre todos y para eso hay que persuadir, ¿verdad? Entonces podemos apoyarnos en Edgar Morin para entender la complejidad de la contemporaneidad, ¿verdad? No solo desde el punto de vista de los usuarios de los proyectos arquitectónicos, sino porque, como decíamos también, el ejercicio de la profesión en la contemporaneidad no solo nos pide que trabajemos en grupo, en equipo, como diría Gladys también en la mañana, sino que también en equipos ya no solo multidisciplinarios, sino transdisciplinarios. Es decir, que no se reparten el trabajo, sino que trabajan todos juntos, de manera transversal y desde distintos puntos de vista los fenómenos y entre todos van buscando cómo puede cada uno aportar para la solución. Entonces, por eso es importante Edgar Morin. De ahí la política, ¿verdad? Como esa otra gran raíz de la filosofía que nos puede ayudar a entender también qué está pasando ahora. Pero no esa política barata, partidista, que lamentablemente pues tiene a Guatemala como está en este momento, sino aquella ciencia social que nos permite establecer acuerdos, ¿verdad? Hablemos de la política desde dos puntos claves.
el, el fenómeno del ser humano como individuo y como parte de una colectividad. Y además también del fenómeno de la propiedad privada y de la propiedad pública. Todo eso se define a partir de tener la capacidad de establecer acuerdos. Desde que estamos chicos, nosotros aprendemos a respetar, ¿verdad? A tomar en cuenta y entendemos, por ejemplo, en nuestro espacio íntimo, que hay espacios más públicos, más colectivos, en donde todos podemos interactuar, como la sala, ¿verdad? En el comedor, por otro lado, entendemos que hay un lugar del papá, un lugar de la mamá, un lugar de cada hermano, ¿verdad? Son acuerdos básicos, ¿verdad? Que tienen que ver con lo individual y con lo colectivo. Y luego también, obviamente, entendemos que hay espacios que son más íntimos, ¿verdad? Que son más de cada uno. Y para eso, por ejemplo, desde teoría y métodos y diseño arquitectónico 1, vemos cómo la proxémica afecta el comportamiento de las personas en el uso del espacio, ¿verdad? Y para entender eso podemos apoyarnos, por ejemplo, y para entender también esos modelos económicos y cómo han afectado esa capacidad de establecer acuerdos como sociedad, obviamente todo está vinculado porque habitamos un territorio, habitamos los espacios. Esos espacios, esos territorios necesitan de relaciones de producción para poder transformar, como muy bien decía en la mañana Edwin Santizo, la arquitectura necesita plata para poderse hacer. Entonces, ¿cómo entendemos esas relaciones? Esas relaciones de desigualdad, ¿cómo entendemos que el 98% de los seres humanos está fuera de un sistema financiero tradicional que no les puede financiar la construcción de una casa o la compra de una vivienda digna, ¿verdad? Entonces podemos ver esos distintos modelos y yo les recomendaría, por ejemplo, este libro de Thomas Piketty, un intelectual francés, economista, estudió en la London School of Economics su maestría y desde entonces ha estudiado las desigualdades y hace una interpretación del por qué el capitalismo contemporáneo tiene que transformarse, ¿verdad? Para poder hacerle frente a los desafíos del siglo XXI. Pero también más allá de eso, desde nuestra disciplina y hablando precisamente de esas diferencias y esas dinámicas que inciden en la organización del espacio, vale la pena hacer una revisión de este magnífico libro que se llama El Derecho a la Ciudad. Henry Lefebvre, por ejemplo, nos guía a partir de darle esa categoría epistemológica que definen ese espacio como tal. Y desde nuestra vocación docente, valdría la pena también darle una revisada a tantos escritos que tiene Paulo Freire, pero Paulo Freire como educador desde la autonomía, como educador desde el respeto, como educador de alguien que respeta las diferencias, ¿verdad? De alguien que no se cree o se siente un guía o un gurú, ¿verdad? Sino más bien un facilitador, ¿verdad? Un facilitador de experiencias, de conocimientos, ¿verdad? Que va a contribuir con ello a compartir sus experiencias para ir entre todos formando ciudadanos responsables, formando egresados de la Facultad de Arquitectura responsables con una sociedad, con un ambiente y con distintas relaciones y formas de generar recursos y de generar riqueza que se pueda de alguna manera y puede impactar en la transformación de las ciudades. Entonces, otra referencia importante, pues ya desde el diseño, ¿verdad? Y entender que el diseño no es algo únicamente estético, sino que tiene una responsabilidad con todo lo que hacemos, ¿verdad? Y entendernos cómo es importante realmente propiciar ese cambio de paradigmas, ¿verdad? Puede ser precisamente Bruce Mau
y este libro que se llama Massive Change, que es un libro que surgió precisamente en donde, de un instituto que él tiene en Canadá, que se llama el Instituto Sin Fronteras, y donde una de las grandes máximas es que ya no es el mundo del diseño, sino se trata ahora de diseñar el mundo que queremos para el futuro, en donde nosotros como seres humanos ya no estamos a la cabeza de una pirámide, sino entender que somos parte de ese ecosistema. Entonces, todo esto nos puede ayudar, ¿verdad?, a analizar y sintetizar, analizar la realidad, descomponerla en esos grandes conjuntos de lo social, lo ambiental, lo económico, para después llevarla hacia una síntesis que podría ser precisamente una propuesta de una experiencia espacial que organiza todas esas variables, todas esas expectativas y las transforma en una solución espacial arquitectónica. Y nos sirve precisamente para tomar decisiones, ¿verdad?, en este proceso de diseño. La ética, ¿está bien o está mal talar árboles para poder hacer un gran centro comercial? ¿Es verdadero o es falso recrear eh, algún bien patrimonial, ¿verdad? ¿Qué necesitamos entender para que la gente prefiera un espacio o no, ¿verdad? ¿Por qué la gente prefiere los centros comerciales y no la calle verdadera, ¿verdad? ¿Cómo podemos adoptar sistemas de pensamiento que nos ayuden a resolver de manera sistémica problemas complejos? Y cómo podemos también, desde nuestro ámbito de competencia, recuperar el rol protagónico del arquitecto como gestor desde el ámbito político de esas transformaciones. Como decíamos también hoy en la mañana, ¿verdad?, es un balance, ¿verdad?, de todo. Por supuesto que necesitamos esa parte racionalista que nos hace asumir todos estos procesos desde la razón. Pero es importante también que recuperemos esa parte de más metafísica de nuestros sentimientos, ¿verdad?, de acercarnos a las personas, como decíamos en la mañana también, de acercarnos a los alumnos, ¿verdad?, ser más empáticos con lo que sucede, ¿verdad?, ser más solidarios con nosotros mismos, ¿verdad?, como seres humanos. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos contribuir de alguna manera para, desde nuestro ámbito de competencia, que es la organización espacial en sus distintos niveles, a alcanzar esa máxima aristotélica que desde ese entonces decía: ¿a qué venimos los seres humanos al mundo? Venimos a ser felices. Así que yo por ahí me quedo y les doy las gracias y quedo a su disposición para que charlemos un rato. Tenemos todavía unos minutos al respecto. Muchas gracias, Raúl. Excelente provocación y muy buena bibliografía que nos deja recomendada. Así que queda el espacio abierto. Gracias. Todavía no se han recuperado del shock. Raulito, bueno, ¿puedo hablar? Muchas gracias a la emperatriz. ¿Puedo hablar? Hola, emperatriz, sí, claro que sí, con mucho gusto, gracias. Pues muy linda conferencia, Raulito, sobre todo que llama a la reflexión, ¿verdad? Todo lo que se habla y del papel fundamental que tiene la educación en la sociedad. A mí me llama mucho la atención cuando se habla de la sociedad líquida. En estos tiempos, cuando tú hablas con referencia a Disney, aquí hablaban de los parques del IRTA, Las Vegas,
¿Tú qué opinas sobre la sociedad líquida y desde la filosofía de Baudrillard? Sí, tanto Jean Baudrillard como Sigmund Bauman, que Sigmund Bauman es quien acuña el término de la sociedad líquida, son filósofos de la posmodernidad, son filósofos que nos ayudan a entender el pensamiento contemporáneo y el porqué del comportamiento de la sociedad en la actualidad, ¿verdad? Eh, y precisamente lo que hablábamos un poco era eh, que el sistema contemporáneo, al estar fundamentado en una sociedad de consumo, lo que busca es precisamente que no tengamos esa postura crítica, ¿verdad? Sino que seamos blandos, que seamos líquidos, que seamos flexibles, ¿verdad? Ante todo lo que pasa. Entonces, en eso se relacionan ellos, porque Baudrillard, por un lado, evidencia lo que él llama la hiperrealidad, que es cuando algo es tan falso, es tan bueno, que es más, que le gusta más a la gente que lo que es verdadero. Y Bauman, por su lado, habla precisamente de cómo la sociedad va asumiendo cosas sin ya darle tanta importancia, ¿verdad? Y vemos con mucha preocupación, por ejemplo, cómo ahora se genera mucha información falsa, digamos, muchas fake news, ¿verdad? Porque la gente ahora ya no pide esas fuentes, ya no tiene ese rigor que se tendía antes digamos, de ese boom de la comunicación y de la sociedad de la comunicación, de la información precisamente, ¿verdad? Y mucho menos ahora con lo fácil que es intercambiar información a través de redes sociales y, y las aplicaciones que las caracterizan, y cada vez es más líquido, digamos, porque vemos, por ejemplo, todavía en Facebook se puede escribir un texto algo largo que invite a la lectura, a la reflexión. TikTok, por su lado, ya solo es visual, ¿verdad? Entonces es algo eh, eh, mucho más flexible, ¿verdad? Mucho más relacionado con la imagen y no tanto con la razón, con la capacidad intelectual crítica que todos debemos de tener e incentivar, ¿verdad? Eduardo, por favor. Muchas gracias, tengan muy buenas tardes todos. Yo quisiera quizá solo argumentar un pensamiento, que la cultura es identidad, ¿verdad? Pero si se pierde en tanta diversidad puede llegar a dispersarse también. Entonces es un factor que es de tener mucho cuidado, dar cabida a tanta ideología que quizá pueda disolver nuestra identidad como tal. Exacto, sí. Y ese es el problema también de la sociedad posmoderna, a partir de los medios masivos de comunicación, que en su momento, digamos, nosotros todavía crecimos con la prensa, la radio, la televisión como medios masivos, pero en la actualidad han sido relegados precisamente por las redes sociales que hablábamos, ¿verdad? Entonces, eh, eso permite que algo que era muy propio, por ejemplo, de cierta región del mundo, lo podamos ver en otras regiones del mundo en tiempo real, ¿verdad? Y eso Correcto. va permeando también, ¿verdad? Y ese cultura. exceso de información tiende a confundir también, pues ya trasladado en otras instancias. Y igual es la tendencias exageradas también, ¿verdad? Exacto. Muchas gracias, doctor. Feliz tarde a todos. Gracias, Eduardo, por su participación. Alexander, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes ahí Hola, a todos. Alexander. Bueno, Raúl, pues la verdad interesante esto que acabas de mencionar. Voy a tocar, digamos, tratar de ser un poco al grano. Hay un edificio, Mariscal Zona 11, que se describe así: con una altura de 112 metros y 32 niveles, se establece como un símbolo de innovación, modernidad y progreso. Un proyecto visionario que redefine el horizonte guatemalteco, destacándose como un hito arquitectónico, y se convertirá en un punto de referencia para el país. Inmediatamente a mí me surge el silencio de la Facultad de Arquitectura como academia, o sea, un proceso claro de gentrificación,
el hecho de lo que has mencionado, ¿verdad? La cultura arquitectónica, y que a su vez esto me hace notar cómo también nosotros en la academia, y si me equivoco, pues quisiera que alguien me lo aclare para reconocer con gusto que estoy equivocado, que el tema de la arquitectura vernácula pues ha quedado como un elemento romántico tal vez, pero que se ve solo como una arquitectura vieja que no pueda ser revalorizada. Y menciono esto porque creo, lo sumo a la tercera cuestión. Hace unas semanas le pregunté a mis estudiantes de diseño arquitectónico, yo hablándoles de arquitectos referentes que todos conocemos. No sé quién es, tampoco. Frank Lloyd Wright, a ver quién es. ¿Conocen ustedes obras de Pierluigi Nervi? A ver. En pocas palabras, ellos conocían un poco, sabían de Le Corbusier y Vitruvio. Lo demás eran referentes, parte de nuestra educación como cultura, que no tiene. Y me ha hecho reflexionar mucho eso, y lo digo en el proceso de renovación curricular, que los estudiantes están creándose como dibujantes. El manejo de herramientas digitales les absorbe a tal cantidad su tiempo que no se pueden dar el gusto de leer. No tienen esa capacidad mínima de poder hacer una discusión académica. Y esto incluso va cayendo dentro de poco, ¿verdad? De estar tratando de luchar contra esa corriente, de darles compotas culturales, ¿verdad? A los estudiantes, cuando creo que eso no debería ser así. Porque cuando ya salen, creo yo, a la vida profesional, pues viene el desarrollador inmobiliario y le dice, quiero este mega edificio de 30 y pico de niveles en una zona que ya lleva un proceso de densificación bastante fuerte y va a romper, literalmente va a romper con el horizonte urbano. Solamente pensando en la cantidad de sol que ese edificio le va a robar a las vecindades, inmediatamente esas vecindades van a comenzar a perder su valor inmobiliario, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me lleva esto? Creo que este espacio, y ojalá pudieran haber muchos más, para poder tener discusiones académicas en el buen sentido de la palabra. Porque creo yo, mi opinión, por experiencias personales, es que en la facultad hablamos mucho de pensamiento crítico, pero cuando hay un disenso del pensamiento dominante, se nota que hay molestias. Y lo digo por experiencia propia, incluso en el proceso de renovación curricular. Y eso no debería ser así. El pensamiento crítico, el disenso, nos debería hacer crecer como facultad y recuperar el puesto que creo que hemos perdido. Entonces, me parece interesantísimo, incluso las reseñas filosóficas que has estado haciendo, lo del pensamiento complejo y los otros temas que has tocado. Creo yo que eso ha sido muy bueno, pero para lograr llevar esto a los fines que se pretenden en la renovación curricular, creo que nosotros como docentes, en primer lugar, deberíamos haber tenido este tipo de conversaciones. Y ojalá se sigan sucediendo, porque, insisto, la fragmentación de la cual estabas platicando, yo ya lo he mencionado, diseño arquitectónico, cada quien jala por su lado. Y ojo, no estoy haciendo críticas negativas en ese sentido, porque creo que todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo con las mejores intenciones que creamos, y eso es muy admirable. Pero si aplicamos una simple lógica vectorial, una carreta que es jalada hacia diferentes lugares, se queda en el mismo lugar. Incluso hasta corre el riesgo de retroceder. Entonces, bien por esto, ojalá se pudieran dar muchísimas charlas más en este sentido y realmente lograr permear a nivel de docencia en la facultad que el pensamiento crítico, el disenso,
es cosa positiva. No es algo que se vuelva aquello de mejor ni participo, no digo nada, solamente llego a escuchar porque molesto aquí o allá. Y al contrario, ¿verdad? Pues qué bueno. Termino con la frase de Rudovsky, que me encanta siempre: felices los tiempos en los que no había arquitectos. Gracias. Gracias, Alexander. Sí, como hemos dicho, necesitamos regenerar no solo el ambiente, sino necesitamos regenerar ese tejido social que está lastimado en la sociedad y en nosotros mismos también. Lamentablemente, ni la pandemia ni la situación actual de la universidad han contribuido precisamente a que podamos sentarnos como grupo, tal vez, y no solo nosotros, porque nosotros no tenemos los conocimientos en cuanto a un apoyo psicológico, porque ahí necesitamos de un profesional también que nos ayude a retejer ese tejido social que en algún momento se rompió en la facultad como comunidad académica docente, ¿verdad? Y por supuesto necesitamos escucharnos y escucharnos entre todos. Adelante, Edwin. Gracias, Raúl. Gracias a todos, pues, y buenas tardes. La verdad es que interesante lo que acabamos de escuchar. Me quedo también con lo que Gladys nos hizo llegar a expresar en la mañana. Me quedo con su frase, y precisamente Carlos Valladares empezó con esto, Carlitos, con el tema de que en el segundo punto que Gladys, pues, de una manera muy profesional nos hace ver que el lenguaje debe ser claro, preciso y conciso. Interesantísimo. ¿Y por qué lo traigo a colación? Justo por lo que decía Alexander Aguilar, habemos muchos, o algunos, ¿verdad?, que en el proceso de renovación curricular, como bien lo decía alguien, nos convertimos en la piedra del zapato de algunos, porque cuestionábamos, porque interrogábamos, porque proponíamos. Pero Raúl y Carlos, si este tipo de actividades como lo que hoy estamos teniendo se hubieran dado previo, que fue una de las situaciones que al inicio de la readecuación curricular se propuso, lo propuse, que empezáramos de nuevo, porque era importante empezar con algo como esto. Hoy, Raúl, con esto que nos estás diciendo, con el tema de la cultura arquitectónica, con el tema de realmente definamos ese tejido, pues hombre, yo creo que hubiera sido más enriquecedor. Pero en este momento, chicos, hasta donde yo sé, y la comunidad facultativa lo sabe, pues ya la junta directiva tiene en sus manos ese documento que mal que bien salió. Todavía se está cuestionando. De hecho, el área de medios de expresión le envió una carta al arquitecto Valladares donde le hace un cuestionamiento sobre lo que son los créditos CLAR, que de manera general, y no es queja, pero pues nos bajaron el crédito CLAR después de que nosotros hicimos un estudio que nos llevó el tiempo, involucramos al sector estudiantil, involucramos nuestra experiencia, pero yo creo que este tipo de charlas precisamente nos hubiera permitido poder tener una discusión más amplia, poder lograr objetivos que pretenden realmente generar arquitectos del último siglo, al siglo XXI, pues, ya, pero que estén más ligados a la realidad del entorno socioeconómico y político de Guatemala. Pero en su momento, como bien lo dice Alexander Aguilar, hubieron algunas participaciones o que se obviaron o que molestaron o porque simplemente ya teníamos un guión que seguir. Creo yo de que sería bueno, y lo pongo a discusión, sería bueno profundizar un poquito más, Raúl, justo en este tema filosófico, en este tema que sustenta el quehacer del humano. ¿Hacia dónde vamos? Esa cultura arquitectónica, a mí me sorprende justo lo que decía Alexander Aguilar. Ahorita están echando unos edificios que yo digo, bueno, y como academia nos quedamos calladitos, ¿verdad? Como colegio de arquitectos ni siquiera chistamos. Unos pasos a desnivel que en serio dan pena, por no decir dan risa.
O sea, hay varias cosas que se están haciendo a nivel urbano que no está bien. Hay un crecimiento poblacional que ya parecemos pueblo, pues. O sea, no hay un ordenamiento. El famoso POT, como bien vos lo decís, Raúl, el POT está para la gente que puede. Me llama la atención lo que me estabas diciendo de Ciudad Cayala, que lo promocionan, puchiga, como lo último. Sí, pues, vayan a ver quiénes pueden estar ahí. Si te ven mal vestidos o si te ven como sancarlistas, y lo digo como broma, con tus jeans, con tus tenis, con tu playera, pues te cae la seguridad, ¿no? Entonces, yo sí creo, Raúl, me interesó mucho esa cantidad de libros. La verdad es que no pude copiar todo lo que presentaste, hay un montón de cosas ahí que son interesantes, pero yo creo que los primeros que tenemos que empezar a leer somos los profesores, ¿sí? Y mejor si leemos con guía, mejor si leemos precisamente con una orientación, pero como bien lo dijo Alexander Aguilar, que cuando nos pongamos a discutir y a proponer, que se tome en cuenta, que se dé precisamente el valor, no simplemente que queramos imponer algo porque pues yo soy el director, porque yo soy el decano, porque yo estuve en el consejo, porque si empezamos a sacar todos esos títulos que algunos, pues gracias a Dios hemos pasado como representantes de la facultad en algunas de estas instancias, pues hemos tenido nuestro momento y nos hemos dado cuenta que para tomar decisiones tenemos que estar en los puestos donde se toman las decisiones, pero a nivel facultativo, a nivel de formación de grado, empezando por ahí, sí tenemos que tomar la experiencia que todos hemos tenido, ¿ya? Lo que podemos nutrir, claro, tenemos que leer. Esa es una cultura que se ha ido perdiendo. Justo, fíjate que ahorita que vos decías lo de esa tendencia de que pues ya no estamos procesando, ¿verdad? Lo que decía Alexander de que, híjole, ¿qué va a pasar en algún momento? Les vamos a dar compota de conocimiento a los muchachos. A mí me lleva a pensar justo, y lo que algunos, pues lamentablemente no nos hemos podido poner de acuerdo, dicen es que ustedes son dinosaurios porque quieren seguir dibujando a lápiz. No, profesores, ya simplemente yo estoy bien convencido a nivel filosofal, a nivel cognitivo, que la relación vista, mano, lápiz genera una creatividad súper. No estar metido en un AutoCAD, en un Revit. Entonces, yo creo que sí debemos de darnos ese tiempo, porque al final nosotros, muchos de los que estamos aquí, pues ya estamos probablemente en la última década de nuestra vida profesional. Pero ¿qué va a pasar con los nuevos arquitectos? O como bien lo dijo Alexander, ¿será que únicamente estamos formando dibujantes? Dijo él. Yo me atrevo a decir un poquito más, renderistas, ¿ya? Y eso yo lo he dicho desde un principio. Yo creo que no es. Para renderistas están los técnicos, para dibujantes están los técnicos, pero para arquitectos, la Facultad de Arquitectura de la San Carlos, ¿ya? Yo les hago un referente a mis hijos, que ya son hombres, ya son licenciados, gracias a Dios ya los saqué de la universidad, pero cuando ellos eran pequeños yo les decía, cuando íbamos en camino a Occidente, miren mucha, qué bonitos esos ranchitos, qué bonita esa arquitectura vernácula. Me preguntaban, papá, ¿y cómo hacen ellos? Porque ellos no contratan un arquitecto. Entonces yo les hablaba un poco de la arquitectura vernácula. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que un montón de años más vas a Shela, vas a Chicabal y te das cuenta que lo que antes eran, pues obviamente un desarrollo con arquitectura vernácula muy bonito y que demuestra cultura, ahora son unos edificios de 3, 4, 5 niveles. Hay una cooperativa por ahí de 14 niveles que uno dice, pues ¿y esto qué está haciendo aquí? ¿Qué pasó acá? Entonces, para no extenderme más, yo sí invito al arquitecto Carlos Valladares, al doctor Raúl Monterroso y a los encargados que tengan que ver con la readecuación o renovación curricular, que evaluemos si realmente el nivel que llevamos. Ese documento refleja la realidad nacional, como bien vos has estado insistiendo, ¿ya? Esa realidad nacional, esa realidad sociopolítica, esa realidad económica, que como arquitectos, chicos, yo lo decía en la mañana, cada uno de los arquitectos nos convertimos en vectores de cambio, nos convertimos en un movimiento económico que se da, que ronda alrededor precisamente de los que nos gusta construir. Gracias. Gracias, Edwin. Edwin. Por una alusión que hizo Edwin, yo creo que vale la pena aclarar. Lo que tenemos ahorita es un documento de base que fue construido de forma colectiva
donde lo que expresó hoy Raúl precisamente está en la fundamentación filosófica, en el marco teórico conceptual, toda la fundamentación que tiene el documento. Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo más detenidamente, se van a dar cuenta que ahí está mucho de lo que hoy Raúl explicó acá. Por otro lado, obviamente es un documento y estamos en un proceso donde hay un documento, pero hay que darle vida a ese documento. Y precisamente para eso son este tipo de charlas, para que obviamente vayamos revisando, porque nada está escrito en piedra, y cómo lo podemos echar a andar para que eso sea realidad, que contemos con esos agentes de cambio necesarios para el proceso que necesita la práctica de la arquitectura. Y eso es precisamente lo que estamos buscando acá. Esto no está cerrado completamente, estamos todavía tratando de construir ese proceso de renovación curricular y que se ponga en vigencia pues con todas las características que tiene que tener y con el apoyo del consenso de la mayoría. Y vos sos testigo que muchas de las decisiones se fueron tomando hasta por votación, donde en algunos casos propusiste algunos puntos y no los ganaste, lo ganó la mayoría y fue lo que fue quedando. Y no es que hubo alguna piedra en el zapato, sino que simplemente se fue discutiendo, platicando, llegando a consensos y eso es lo que fue saliendo, que es perfectible, obviamente. Pero es una base sobre la cual tenemos que trabajar y ponerla en vigencia a través de que todos aportemos nuestro grano de arena y por supuesto, todo tiene que partir del docente, como decías. Y por eso es este tipo de charlas, para que nosotros nos imbuyamos de cómo mejorar nuestra práctica docente, de cómo tenemos que prepararnos nosotros para transmitir ese conocimiento y facilitarle a los estudiantes que ellos sean sus propios agentes de cambio y desarrollo. Pues ese es el objetivo de esto y precisamente estamos en tiempo de estar en este tipo de discusiones y las vamos a seguir haciendo ahorita, las que quedan para el fin de año, las vamos a invitar todavía y las del año entrante que se están programando. Sobre eso, Raúl, si querés agregar algo. Sí, solamente comentarte, Edwin, que la parte del fundamento filosófico inició cuando impulsamos los seminarios del hábitat contemporáneo del futuro el año pasado. Toda esa información que se recopiló invitando primero a expertos de nuestra misma facultad y a invitados también, ¿verdad? Ha servido precisamente para complementar la investigación que en lo particular he hecho para poder, digamos, encontrar un fundamento teórico filosófico a esto. Obviamente, como muy bien indicás, a lo mejor los tiempos en el proceso no coincidieron. Yo pude incorporarme a este proceso ya después, digamos, ¿verdad? Pero sí se han logrado introducir todos estos aspectos. ¿Tenés levantada la mano nuevamente? Solo hay un comentario que tiene René Gómez de Shela que dice: es importante fortalecer la interpretación y visión axiológica de la arquitectura en el contexto matemático contemporáneo. Que va un poco ligado a lo que decía Alexander. Claro. ¿Puedo? Sí, dale. Gracias. Bueno, rapidito, la verdad, Carlos, qué diferente es escucharte a diferente la lectura. El coordinador del área, nosotros nos pasó un documento donde dice que ya valga la redundancia, que la propuesta de la readecuación ya está en la junta directiva. Y de hecho, el coordinador del área pues nombró a algunos profesores para que continuáramos incluso a desarrollar los programas de los cursos, que al final, y te lo digo, pues dentro del área fue bastante difícil pudiera determinar esos cursos que al final quedaron. Tuvo su proceso. Pero la verdad, yo ahorita me sorprende y me gusta más escuchar lo que acabo de escuchar, viniendo de Carlos Valladares, el hecho de que todavía estamos en proceso de discusión. Excelente. Pero creo que ese discurso lo tenemos que tener todas las personas que están involucradas dentro de ese proceso. Porque la coordinación del área a nosotros nos hizo llegar precisamente la indicación de que esto ya estaba dentro de lo que era la junta directiva para una aprobación. Dentro de las observaciones que yo hice, porque te hago mención, Carlos, que yo sí me di el lujo de leer ¿cómo se llama? De leer el documento y sí encontré mucho de lo que Raúl está proponiendo, pero creo yo de que entonces tenemos que ordenar el mensaje oral y el mensaje escrito. Pero si va todavía sobre la línea que esto va a sumar, excelente, sumemos, tomemos en cuenta eso. Gracias.
Gracias, Edwin. Sí, definitivamente esto tiene que ser un proceso. Miren, ya no puede ser como antes, que las cosas eran tan estáticas e invariables, ¿verdad? Todo esto tiene que ser más dinámico y definitivamente tenemos que también recuperar ese rol eh, de comunidad, ¿verdad? En donde constantemente estamos aportando para la transformación de no solo de la red curricular, sino todos los otros aspectos que, que como comunidad nos atañen, como decía Alexander. No decimos nada porque los desarrolladores inmobiliarios definen y deciden por la ciudad, ¿verdad? No decimos nada por lo que sucede con el territorio, ¿verdad? Y debiésemos decir, pero para eso, obviamente, como decíamos, necesitamos recuperar también ese tejido social que se ha deshilado. No digo que sea roto, porque tal vez está, hablando metafóricamente, tal vez está deshilado y lo que necesita pues es volverlo a surcir, ¿verdad? Para que podamos de nuevo ser un tejido social que comprometido con nosotros mismos y con la realidad nacional. Adelante, Ronaldo, ya estamos terminando porque nos tenemos que ir a diseño. Correcto, gracias. Hay mucho que comentar, ¿verdad? Yo hubiera querido participar antes y poder hacer comentarios muy específicos sobre lo que dijiste. En primer lugar, felicitaciones a vos, Raúl. El concepto general, digamos, de cómo interpretar la cultura arquitectónica, el arquitecto en este medio es valiosísimo, muy completo, muy integral y trabajamos para seres humanos integrales que somos. Hay muchas cosas que yo hubiera querido hablar. ¿Cómo nos autodefinimos como profesionales? ¿Qué tendencias ha habido? ¿Cuál es la relación entre arquitectura y ciudad? ¿Cómo recuperar espacios para vivir? Ya el hábitat, ya no solamente la vivienda, ya es también la ciudad realmente, porque en esos edificios que se están haciendo, hay una novela muy famosa de Saramago, La Caverna, no sé si la han leído, donde la gente ya no sale del edificio, de apartamentos, de comercio, de oficinas, y ese es su mundo, y pierde todo contacto con ese medio urbano y con otras personas. Pero me voy a quedar con lo último, ¿ya? Ese pensamiento crítico, qué bueno que lo mencionás, que lo planteás, que lo propones, y es lo que debemos de comenzar a hacer en la facultad. Y en ese sentido, felicitaciones también a la participación de Edwin y de Alex. Ese pensamiento crítico debe comenzar con nosotros. Y con la autocrítica, sin miedo, con entusiasmo, con alegría, si se quiere con pasión, con emoción, porque eso es lo que necesitamos mucho en nuestra facultad para recomponer ese tejido que mencionabas. Felicitaciones a los participantes. Gracias, Ronnie. Voy a leer algunos comentarios que están en el chat. Luis Miguel Álvarez dice: hola compañeros, es importante acotar que todas las actividades fueron en su mayoría en la jornada matutina, en la jornada vespertina no participamos. Miguel, todo queda grabado en el canal de YouTube para si lo quieren consultar, ¿verdad? De nuevo. Sergio Vélez dice: perdón, el doctor Chacón se refiere a las actividades de readecuación. Tal vez es Miguel Álvarez. Lo que sucede es que al final quedan pocas fechas en calendario y por eso van alternando los temas en los diversos horarios. Perdón, entonces no es participación, no, es solo como oyentes. Qué bueno que siga abierta la discusión. Soy Miguel Álvarez. Definitivamente en actividades como conservatorios no es lo mismo. Conversatorios, perdón. Por hoy en la mañana tuvimos una actividad similar, esta, y ahora queda otra por la tarde. Bueno, entonces creo que ya, Miguel, sería la última participación porque tenemos que irnos a diseño, pero dale, Miguel. Muchas gracias. Sí, yo creo que me estaban malinterpretando. Estoy hablando del tema de la readecuación, ¿verdad? Y dado que tengo la oportunidad de hablar un par de minutos, les digo que en realidad, en particular, yo veo con mucha preocupación el tema de que, por ejemplo, en diseño, en toda la parte se mantiene los mismos contenidos que hoy por hoy estamos haciendo. Me queda a mí la duda real de
¿cuál es la readecuación en diseño? No veo ninguna. Incluso la única oportunidad que tuve de participar en una reunión con Carlos González fue una actividad donde discutimos tiempos y contenidos, pero en realidad en diseño no hemos participado todavía de los contenidos. Creo que hay muchas cosas que se podrían aportar. Incluso yo personalmente hice una y no vi en ningún caso que le hicieran alguna intención de mi sugerencia, ¿verdad? Entonces quiero dejarlo claro, no es, qué bueno que lo dijo también Alexander, esto es una posición netamente académica, ¿verdad? Espero que así se interprete, esta es una posición académica, no es personal ni nada, pero sí felicito que esto esté todavía abierto y que esperemos que también se quede mucho tiempo todavía en la dirección y en la decanatura para que se haga con los aportes de todos. Que pasen buena tarde, gracias. Gracias, Miguel Luis. Sí, efectivamente, difícil consensuar y hacer que se combinen pues, los distintos horarios y entendemos esa participación. Por eso mismo, supongo que otros los representantes del nivel de formación profesional general hacía ver de que era importante que participaran más los que tenían más tiempo de horas de contratación para hacer todo este proceso. Pero hay tiempo para poder hacer esa revisión en el nivel de formación profesional general. Tu propuesta fue discutida de modificar pues, la posición de diseño arquitectónico para ser más explícito en otra área y realmente no tuvo el consenso necesario para lograr hacer ese movimiento. Pero bueno, estamos siempre al habla para poder seguir platicando sobre esto. Así es que agradecemos de nuevo la participación de Raúl. Muchas gracias, Raúl, por toda lo que nos has dejado y la motivación que se queda hoy por acá. Seguimos con este tipo de charlas, vamos a estarlos invitando. Y bueno, hacemos llegar el reconocimiento pues, por el tiempo que dedicaste a este esfuerzo para transmitir lo que nos has dejado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a todos, que siga la discusión y el debate siempre, porque al final lo que se debate son las ideas y en el debatir vamos generando el conocimiento. Así es. Pasen feliz tarde cada uno de todos y muchas gracias. Gracias, Raúl. Feliz tarde a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz tarde. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Feliz tarde a todos, muchas Feliz gracias, tarde. Raúl. Gracias. Buenas tardes, Alinka. Me voy a ir a diseño porque ya empezó diseño. Felicitaciones, Raúl. Que Dios te bendiga. Gracias. Adiós, Mohamed. Cambiamos un poco la forma para que se logre camuflar dentro del entorno, dando un envolvente circular, creando diferentes ambientes y separando cada uno de los módulos del piso, para que pues, la parte baja que siempre sea natural y puedan la vida silvestre circular sin ningún inconveniente. Siguiente. Esta es la otra opción, las opciones de los alojamientos. Siguiente. En la parte de los albergues, aquí pues ya se contempló un espacio para que las personas que lleguen en grupo pues tengan un área de alojamiento, tengan un área de dormitorio y un área de sanitarios para cada uno de los géneros que lleguen. Siguiente. El área de apoyo que va a estar hasta la parte superior del terreno como apoyo para todas las áreas de servicio. Siguiente. Y podemos encontrar la zona de servicio, que la ubicamos a lo más ingresar en el terreno. Y podemos ver nuestra área de carga y descarga con espacio para
estacionamiento para los trabajadores. Tenemos acceso directo aquí al área de las bodegas, al encargado de servicio. Por este lado encontramos el área de alojamiento de los trabajadores junto con su cocineta. Vamos a ver una fachada del edificio. Esta es una sección del lugar. Las mejores vistas van hacia la parte de atrás del río. Entonces usamos muros cortina en la parte de atrás para dar esa conexión con el medio ambiente. Esta es la planta del restaurante con su respectiva cocina y servicio sanitario para ambos géneros. Esta es una sección. Aquí utilizamos este tipo de membrana también, guiándonos de nuestra metáfora, siempre buscando las inclinaciones y las curvas para dar alusión a nuestra forma de los volcanes, ¿verdad? Y tener esa misma conexión entre los tres módulos. Acá es en el área de gimnasio, de igual manera con grandes vistas hacia los lados y laterales y espacios internos con bastante altura para circulación del aire frío y caliente. Siguiente. Para el área de salón de usos múltiples, tiene comunicación hacia el restaurante en la parte de arriba. Este salón de usos múltiples contiene los baños, ¿verdad? Para ambos géneros, las bodegas que mantienen la limpieza y bodega también, por ejemplo, para las sillas, ya que es de usos múltiples se requiere sillas desmontables. Siguiente, por favor. El área de parqueos para 24 vehículos, 5 buses y 2 microbuses, junto con sus áreas deportivas. ¿Sigue? Tiempo, joven. Muchas gracias. Terminamos, arquitecto. Gracias, muy amable. Tengo entendido que ya está con nosotros el arquitecto Monterroso. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ya estoy, perdón. Me incorporé un poco tarde porque estábamos terminando la actividad de capacitación docente. Y yo tenía que estar allá porque yo era el facilitador, no podía dejarlos. Bueno. No sé si te gustaría que empezara yo a... Sí, por favor, yo solo voy a dar un comentario breve sobre lo que vi, pero iniciamos, por favor. Ok, sí, vean jóvenes, buenas noches. Es bien interesante la cantidad de información que ustedes ya presentaron, sobre todo están haciendo ese énfasis de sus gestos, sus códigos, sus fotos. Y veo que también hay algunas aplicaciones que tienen dentro de las elevaciones y secciones. Sí hay cuestiones que sí me preocupan, jóvenes. Vean. Hay ciertos principios de la utilización de la tecnología, sobre todo cuando se significa por medio de la investigación. La utilización de pilotes, por ejemplo, siempre va a ser muy recomendado cuando se ha establecido que las zonas son inmutables. Yo tengo entendido que en esa parte de ahí, a pesar de que los niveles de aplicación son bastante altos, eso no implica que sea una zona altamente vulnerable. Y no logré percibir, pero creo que andaba más arriba de 1 metro o 2 metros los pilotes que ustedes instalaron en